día un poquito vamos a tratar de dar a entender por qué Jesús habló y comparó el reino de Dios con una levadura. Cuáles son las implicancias, y vamos a ver en la palabra de Dios. Esta semana todo este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, entonces quería dar un tema un poquito que podamos profundizar en algunos temas que de pronto podemos desconocer, ¿ya? Y hoy día voy a hablar de esto, sobre la verdadera levadura. Y el texto se encuentra ahí, ustedes lo ven, dice: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como una levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra, Señor. Quiero pedirte que tú nos guíes, que tú nos hables con respecto a lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido hermano, hoy día vamos a poner un poquito más doméstico, más en la cocina. Como les digo yo, la única cosa que me queda buena a mí es el pan. Lo demás, ahí nomás me defiendo, en los tallarines, el arroz, pero el pan me queda, según mi esposa, me dice que queda bueno para trancar la puerta. ¿Ya? Cuando estaba haciendo pan un día, me quedó tan duro el pan que después lo usamos para jugar a la rayuela, ¿verdad? Muy duro. ¿Ya? Entonces quiero hoy día un poquito hablar sobre esto, sobre la levadura. La palabra levadura se usa 98 veces en la Biblia, unos 75 veces en el Antiguo Testamento y unas 23 veces en el Nuevo Testamento. La parábola de la levadura de Jesús se encuentra en 2 de los evangelios. Es una historia muy simple, una representación de la vida, ¿ya? Perdón, me equivoqué ahí. Y según, de acuerdo a la NASA Ciencia, una página para ver, entonces dice que las personas han usado la levadura para fermentación y para hornear en toda la historia. Excavaciones arqueológicas en ruinas egipcias encontraron piedras de moler y cuartos para hornear pan con levadura, así como dibujos de panadería y cervecería de 4.000 años de antigüedad. La levadura está prohibida durante la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La prohibición original, querido hermano, uno se pregunta y dice: ¿por qué prohíben para la Pascua los panes sin levadura? ¿Ya? Y uno dice, está mal. Y la verdad, querido hermano, que siendo súper honesto, para el judío, en Deuteronomio 16:3 dice: cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerde de toda la vida el día que saliste de Egipto. Querido hermano, en el fondo, para el judío, comer pan sin levadura es solamente por algo de que tenían que salir rápido de la tierra. No tiene ninguna otra connotación. Era porque ellos tenían que salir, celebrarlo en la Pascua y tenían que salir de Egipto. Entonces, la levadura tiene algo peculiar, que evidentemente leuda toda la masa, pero es un proceso lento y es un proceso que tiene que esperar, ¿ya? Por eso cuando uno hace pan, lo deja listo ahí, que espera. Algunos lo dejan 3 horas, 4 horas. Entonces, para el pueblo de Israel no tenían ese tiempo. Entonces tenían que salir inmediatamente en la Pascua. Y de ahí se tomó, digamos, esta tradición judía. Pero la verdad, querido hermano, que la levadura tiene un significado. Espiritualmente, la levadura representa la corrupción. Muchos dicen: oye, está mala, la cual en primera instancia se relaciona con aspectos más que evidentes, como lo son los de depravación, perversión, inmoralidad. Pero también se refleja la manifestación del reino de Dios, que va creciendo como esa masa leudada. En el lenguaje hay un término que significa oxímoron.
que es una figura retórica que fusiona dos palabras o frases de sentido, un nuevo significado. ¿Ya? Y acá dice benigno, malo. Aparentemente una contradicción. Han escuchado a veces que dicen, no, la Biblia se equivoca, pastor, porque hay muchas cosas. Bueno, una es el oxímoron, que es una figura literaria que lo que da es a entender es que una sola palabra puede representar dos o tres distintas. No por eso están equivocadas. Cuando en la Biblia vemos la levadura, tiene dos connotaciones. Y esto lo podemos ver, querido hermano, la levadura se puede asociar a la corrupción que entra en el hombre, como también al reino de Dios, que se va de menos a más. Miren los dos textos. Por ejemplo, en Marcos 8:15, nueva traducción viviente, dice: mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con los de Herodes. Y vimos Jesús está diciendo hoy el reino de Dios como una levadura, y ahora dicen, oh, tengan cuidado. Y vamos a ver que no se equivoca. La segunda, Dios habla hoy en Levítico 23:17, dice: y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina, cocidos con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de los primeros frutos para el Señor. Aquí está usando la levadura y dice que es algo importante para el Señor. Entonces la Biblia no se equivoca, se plantea de diferentes maneras. Oxímoron, ¿ya? Lo dije bien, ¿no es cierto? Oxímoron. Quiere decir que una cosa puede tener 2 significados e inclusive 3. Entonces el texto está aquí. La pregunta es, entonces, pastor, ¿cuál es la aplicación que le damos? Bueno, Jesús planteó en este nuevo orden que Él vino, en esta nueva forma de reinterpretar la ley, plantea que el reino de Dios es como una levadura. Una levadura que tiene sus características. Y lo vemos ahí. Por ejemplo, en Gálatas 5:9 Dios habla hoy. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Querido hermano, Jesús usa esta historia como una lección objetiva para ilustrar el reino de los cielos. Una mujer toma levadura y la mezcla en la masa. Eventualmente toda la masa es fermentada. ¿Pero qué significa esto para nuestras vidas? En la parábola de la levadura aprendemos varias cosas sobre cómo la obra del reino, sobre cómo obra el reino en nuestra era presente. Cada una de las lecciones se derivan de la naturaleza de la levadura. Y lo primero que tenemos que sacar en cuenta, ¿por qué Jesús hace esta comparación de la levadura con el reino de Dios? Y lo primero, queridos hermanos, es que el reino de Dios puede tener pequeños comienzos, pero crecerá. La levadura es microscópica en tamaño y solo unos pocos y solo un poco se amasa. Sin embargo, dado el tiempo, la levadura se extenderá por toda la masa. ¿Le hace sentido, por ejemplo, cuando vemos cuando Dios habla sobre el grano de mostaza, ¿no es cierto? Siendo el más pequeñito, llega a ser un árbol frondoso. Bueno, queridos hermanos, ¿por qué Jesús usa el término de la masa como reino de Dios? Porque, queridos hermanos, la vida cristiana es siempre de menos a más. Nunca es de más a menos. Cuando es así, significa, querido hermano, que no está entendiendo la naturaleza del reino de Dios. En tu vida siempre tiene que haber un comienzo. Siempre. Y el tiempo lo determinas tú como el Señor. Hay gente que a veces se demora más en las vidas, en las cosas del Señor, porque de pronto tú te has tomado más tiempo. Si eso es. Pero la levadura simboliza siempre progreso en la vida cristiana, nunca retroceso. De la misma manera, el dominio de Jesús comenzó con 12 hombres en un rincón oscuro de Galilea, pero se ha extendido por todo el mundo y su mensaje sigue tan vigente como hace más de 2000 años atrás. Tomó unos pocos y leudó a esos hombres y los mandó y los encomendó.
Querido hermano, cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de que hay nuevos comienzos en la vida de un cristiano. Nuestra vida, querido hermano, nunca puede ser lineal. Nunca. Aunque usted lleve 40 años en el Evangelio, usted siempre tiene que crecer, siempre tiene que experimentar crecimiento en su vida en los ámbitos que el Señor quiera. Por eso que yo una vez le dije, uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de crecer en las cosas del Señor. A veces uno piensa equivocadamente que el pastor se las sabe de todas y de pronto hay cosas que yo las he aprendido aquí en la clase de los adultos. Uy, tiene razón lo que dice el hermano. No me había puesto a pensar en eso. Entonces, querido hermano, siempre es de menos a más. Y tú tienes que notarlo en tu vida. Tienes que ir creciendo. Yo siempre digo, el Señor también ha ido bendiciendo mi vida en cuanto a la predicación, pero yo he notado esos cambios. Y doy gracias al Señor. ¿Entiendes? Porque es Él el que da el crecimiento. Entonces, querido hermano, cuando algo no está claro en la vida cristiana, tienes que hacerte la pregunta: ¿está manifestándose el reino de Dios en tu vida? Siempre es de menos a más. Lo segundo, querido hermano, es que el reino de Dios ejerce influencia desde dentro, no desde fuera. Querido hermano, la levadura hace subir la masa desde adentro. Primero Dios cambia el corazón de una persona y ese cambio interno tiene manifestaciones externas, pero el cambio es de dentro. Nunca pretendas cambiar desde fuera. ¿Sabes quiénes cambiaron desde fuera? Lo dice el texto que leíamos, el de Jesús cuando dice en Marcos 8:15, mientras cruzaban el lago, Jesús le advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Porque ellos, todo era desde fuera. Todos los rituales que hacían era desde fuera. Y decían que diezmaban el eneldo, el comino, todo. Y el Señor decía: oye, y cuando tu papá te pedía, digamos, para comer, dice: no puedo porque esto es consagrado al Señor. Todo desde fuera. Por eso que el Señor Jesús, ¿qué les dice? Ustedes son sepulcro blanqueado. O sea, piensan en forma externa. Y eso, querido hermano, a veces nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Queremos aparentar cosas que no estamos viviendo, siendo que Dios quiere hacer esos cambios profundos en tu corazón. Siempre es desde dentro, nunca desde fuera. El reino de Dios se percibe desde dentro. Pastor, lo que pasa es que no me gustan estas cosas en la iglesia. Bueno, ¿quiere hacer los cambios? Y hazlo desde dentro, nunca desde fuera. Si tú no te involucras, si tú vienes de vez en cuando y de cuando en vez y de pronto opinas que todo está mal, tu opinión para mí no tiene ninguna validez, perdona que te lo diga. Si tú quieres agradar al Señor y sirves acá, yo te voy a escuchar. Porque el cambio es de dentro, querido hermano. Jesús, la obra del Señor fue en tu interior. Ahora también este crecimiento tiene que estar adentro. Por eso que cuando a veces uno quiere buscar excusas para servir a Dios, siempre son cosas externas. Pero Dios quiere trabajar en tu corazón. Yo creo que a veces eres sincero y dices: pastor, me cuesta esto. Bueno, empieza en lo interno, esa levadura, empieza a leudar en tu corazón, para que Dios obre en tu corazón. Pero tienes que avanzar, porque la vida cristiana es avanzar en su obra. Es así, querido hermano, no hay otra forma de agradar al Señor. Entonces, la influencia del Evangelio querido hermano, cuando tú lo haces desde dentro, la influencia del Evangelio en una cultura funciona de la misma manera. Lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Tú cómo puedes hablarle a las personas si no te involucras? Pablo le dice: oye, de hecho a todos, a los judíos, es que pastor, es que usted está transando el Evangelio. No, querido hermano, lo que pasa es que la levadura tiene que leudar toda la masa. Entonces, querido hermano, nosotros no podemos ir a otras culturas si somos completamente ajenos a esa cultura. ¿Me explico? Entonces tenemos que cambiar.
somos del reino de Dios, pero el estar en la tierra es un compromiso. Tenemos que ir a las poblaciones, tenemos que ir a los lugares con los jóvenes, tenemos que ir a los lugares donde, como dice el buen chileno, donde queman las papas, pues, querido hermano. Si es fácil estar acá en la iglesia, acomodadito, o fácil estar en el hogar, pero que los demás, querido hermano, tenemos que ampliar nuestra mirada. El reino de Dios es como la levadura, crece en nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, la influencia de Dios, del Espíritu Santo, es de dentro hacia afuera. Siempre desde dentro. Entonces ahí los cristianos dentro de una cultura actúan como agentes de cambio. Cuando yo me involucro, actúo como agentes de cambio, transformando lentamente esa cultura desde adentro. Fíjense ustedes, yo les comento esto, perdonen que sea autorreferente, pero me pasó en mi vida cuando recién me convertí a Cristo. Empezamos a trabajar con los jóvenes, estábamos súper motivados, y de pronto el líder de jóvenes dice, hoy podríamos ir a trabajar en los campamentos. Había muchos campamentos en San Bernardo. Y nosotros los jóvenes dijimos, ok, vamos, dele. Y traíamos a los niños, ¿y saben de quién tuvimos resistencia? De la iglesia. Los mismos papás quejándose en la escuela dominical que los chicos venían cochinos y podían pegarle los piojos. Tuvimos que, no querían, la iglesia no hizo nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En las mañanas hacíamos una cucha, dicen acá, juntábamos plata, había una parcela cerca de la iglesia, comprábamos leche y hacíamos pan con mantequilla o con chancho y le dábamos. Y a mí eso nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Porque saben, queridos hermanos, yo también vengo de población. No se me denota tanto, pero vengo de población. Una población, encima súper original, se llamaba Población San Bernardo. Y vivía yo en San Bernardo. Y yo vengo de una población, querido hermano. Y sé, entonces me llamó la atención esto, que de pronto, querido hermano, ponemos tantas dificultades para la obra del Señor. Una vez yo dije aquí, oye, el mundo tiene que entrar, no debemos prohibirle que venga a la iglesia para que se convierta. Y algunos dicen, pastor, pero ¿cómo va a estar predicando eso? Bueno, o sea, ojalá que vengan, pero la verdad que nuestra responsabilidad es ir, ¿no es cierto? Pero si vienen, no nos espantemos, pues, querido hermano. Tenemos un discurso desde afuera. Pero cuando viene alguien, y lamentablemente lo digo, muchas veces viene alguien nuevo o viene a la iglesia y siempre el pastor, la esposa o algunos líderes que lo saludan. Los demás conversando, arreglando su vida y todo. Miremos más allá, querido hermano. El reino de Dios es una influencia interna. Lo tercero, querido hermano, que aunque el reino de Dios opera de manera invisible, su efecto es evidente para todos. La levadura hace su trabajo lentamente, en secreto, en silencio, pero nadie puede negar su efecto en el pan. No sabemos cómo. Tú dejas el pan ahí y de pronto vuelves y ya está inflado. Es trabajando. De la misma manera, querido hermano, Dios quiere trabajar en tu vida. Quiere que cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. ¿A usted se imagina, querido hermano, o una hermana haciendo pan amasado y de pronto tiene la masa, la revuelve y encima le espolvorea la levadura? ¿Qué diría usted? Bueno, a veces hacemos eso en la iglesia. Espolvoreamos la levadura por fuera y es por dentro, querido hermano. La vida cristiana nos llama. Cuando el Señor toca tu corazón, no hay nada imposible que Dios pueda tratar en tu ser. Todos hemos tenido pérdida, hemos tenido dolor, hemos sufrido. Pero, querido hermano, cuando actúa esa levadura, querido hermano, va obrando en el interior de tu corazón. Va sacando lo que tiene que sacar. Va inflando este asunto que quizás tú no veías por dónde. Dios lo va agrandando ese amor. Vas obrando. El texto dice, que leíamos, dice que la levadura iba en 3 medidas de harina. Dejemos que la divina providencia, la Trinidad de Dios, obre en ti.
en tu corazón. Entonces, querido hermano, tenemos que hacerlo. Así que es invisible esta relación tuya con el Señor. Pero ¿sabes lo más terrible que puede pasar? Es cuando tú ni siquiera quieres escuchar al Señor. Y dices, no, yo me convertí en esta estructura y voy a morir en esta estructura. Y uno dice, bueno, y escucha al Espíritu Santo, por la voz del Espíritu Santo que te dice. Y créeme que todos tenemos que escucharlo. Yo muchas veces, querido, en mis oraciones me planteo y digo, realmente a lo mejor me equivoqué en esto. Pero no partimos de la verdad absoluta que el pastor nunca se equivoca o los líderes nunca se equivocan. Partimos de la premisa de que en ese crecimiento, que a veces es doloroso, el Espíritu Santo se mueve y nos transforma. Pero la obra del reino sigue adelante. Me dice, oye, pero ¿por qué otros hermanos han entendido el mensaje y crecen y todo? Bueno, porque han entendido su labor dentro de la iglesia del Señor. ¿Saben, queridos hermanos, que por eso que hay tipos de levadura? Lo primero que está en el libro de Corintios 5:8 dice, Dios habla hoy, así que debemos celebrar nuestra Pascua, ¿ya? La Pascua significa la muerte, ¿no es cierto? Y la vida de Cristo en tu vida, dice, con el pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. No quieras cambiar, no ocultes algo o no quieras aparentar algo que no vives en tu corazón. Sé íntegro. Y si también hay algo que te cuesta, sé de la misma manera íntegro delante del Señor y en lo invisible, actuando la levadura del Señor, cámbiame esto. Quiero ser usado por ti. Querido hermano, porque una cosa es que Dios nunca te va a usar si tú no estás dispuesto a que Él te use. Nunca te va a usar. Porque el Señor no es irreverente. Dios espera una decisión interna en tu corazón para que lo logre. Pero si tú dices, no, es que yo no sé, es que a veces una pequeña pregunta, hermano, por ejemplo, a veces le dicen, oye, ¿tú sabes cuál es tu talento, cuál es tu don? Y me dicen, no lo sé. Hermano, si no sabes tu don, ¿cómo vas a servir al Señor? Y eso no es pecar de soberbio, es entender lo que Dios te ha dado, esa masa leudada que el Señor ha hecho en tu corazón. Entonces cuando te dicen, oye, ¿reconoces tu don? Sí, reconozco mi don. ¿Y cómo lo reconoces de mejor manera? Usándolo. ¿No es cierto? Entonces, a veces esa falsa espiritualidad decimos, no, es que Dios sabe cuál es mi don. No, ¿cuál es tu don? Para servir en la iglesia. Y tienes que usarlo. Entonces, querido hermano, la levadura, querido hermano, es la sinceridad y la verdad. Sé sincero, honesto. Si hay cosas que te cuestan, sé sincero delante del Señor, honesto y dile. ¿Ya? Reconoce tus dones para servir en la iglesia. Reconoce. Y no es una competencia decir, oye, no, es que yo tengo como, ¿cuántos dones? Bueno, ahí ya está, te pusiste vanaglorioso, pero reconoce tu don, digamos, lo que tú tienes claro en tu vida. Yo siempre lo cuento esto, pero es verdad. Cuando entré al seminario, el profesor le preguntó a los alumnos, dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu don? ¿Por qué quieres? Entonces algunos decían, mira, yo quiero ser maestro. Bueno, bien. Otros decían, no, ¿saben qué? Yo no sé, yo vengo a estudiar para que el Señor se revele en qué tengo que servir. Malo. De pronto a mí me preguntó el profesor, ¿cuál es tu don? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás estudiando? Porque yo quiero ser pastor. ¿Entiendes? Una hermana de otra iglesia. Ya, por si me contesta la hermana Miriam de Mañiguara. Ya, entonces, como iba diciendo antes de la llamada, tenemos que descubrir nuestro don. Y Pablo dice que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Mira lo que dice.
Pablo continúa usando la analogía de la Pascua en la vida de los corintios, pero usa el tiempo presente. O sea, la Pascua siempre para ellos significaba la resurrección de Cristo y la muerte al pecado. Ellos tenían que tener claro la Pascua. Y dice que Pablo continúa con esta analogía para usar el tiempo presente, que no exige una conmemoración anual, sino diaria. Pablo le dice, oye, ustedes celebraron la Pascua, ¿ya? Y la siguen celebrando, pero esto, querido hermano, es algo diario. Diario tienes que hacer morir la obra de la carne en tu vida. Diario tienes que cambiar tu vida. Diario tienes que ver si estás con una vieja levadura. ¿Qué quiere decir una vieja levadura? Es que yo llegué hasta aquí nomás, pastor, y yo lo que aprendí hasta aquí nomás. Siendo que el Espíritu Santo es dinámico, la iglesia tiene que ser dinámica, la teología es dinámica, todo es dinámico, querido hermano. Y tú tienes que estar en ese mover del Espíritu Santo. Entonces, querido, cuando Pablo usa el término, él está hablando de que debemos, querido hermano, ser honestos. Que no necesitas una vez al año conmemorar la Pascua, sino que la Pascua es todos los días. Eso es lo que está diciendo. A veces nosotros celebramos Semana Santa, ¿no es cierto? Y decimos, oh, la Semana Santa es ese puro día. ¿Y el resto del año? Pablo dice que la Pascua es todos los días. Y que más encima, como es todos los días, tienen que cuidar la levadura. No vaya a ser que pongan una levadura vieja, que no sirve. Y esto hace una analogía con la... ¿Te acuerdas cuando Jesús hablaba de vino nuevo? En odres nuevo. Vino nuevo. Si yo quiero que el Señor se revele nuevamente en mi vida, tú tienes que ser un odre nuevo. Es imposible poner vino nuevo en un odre viejo. Tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto en las cosas del Señor. Entonces, querido hermano, toda nuestra intención debe estar bajo el control de Cristo. Debemos ser limpiados de ella para que podamos continuar celebrando nuestra victoria sobre el pecado y el poder del pecado en nuestras vidas. Bueno, celebremos continuamente la fiesta. Queridos hermanos, dice que continúa diciendo que celebremos con el pan sin levadura de la sinceridad. Usa el término griego eilikrenia del griego antiguo. Se traduce con sinceridad, pureza, integridad o claridad, denotando una cualidad de un corazón y mente puro, que no oculta nada, sino que revela la verdad sin pretensiones. Eso es lo que nos dice. Hoy día hablamos de David, ¿no es cierto? Miguel decía, no, que a mí yo admiraba desde antes a David, sí, pero yo me convertí a los 18 años. Yo no vengo de un evangelio. Pero cuando lo empecé a leer, me gustó David. Así que no te copié, Miguel. ¿Ya? Y él hablaba de y que me gustó mucho lo que habló Miguel en ese momento de David, de que él siempre tuvo ese corazón dispuesto, humillado. Y eso es lo que demanda el Señor. Dice que nosotros seamos sinceros. Señor, me cuesta esto. Señor, ayúdame con esto. Seamos honestos delante del Señor, querido hermano. Si no, nunca van a haber cambios significativos en tu vida. Tenemos que hacerlo. Y cuando estamos orando, querido hermano, dice, no repitáis vanas palabras, sino que de pronto, Señor, esto me cuesta, ayúdame, estoy pasando por este problema. Señor, tengo mis dificultades, yo quisiera hacer esto, pero me cuesta. La levadura ya está puesta, querido hermano. Empieza a crecer, buscando al Señor. Querido hermano, la levadura vieja, cuando habla ahí el texto de la levadura vieja, que la primera levadura que menciona Pablo dice que lo que envejece a una iglesia no son los años, sino las cosas malas a las que no han renunciado. La iglesia no crece ya, sino por las malas cosas que no han dejado y no han renunciado.
a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, querido hermano. Ver más allá, ver que hay gente que necesita una respuesta y la iglesia tiene que darla. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y una luz no se enciende para ponerse debajo del almud. No se enciende, no tiene sentido. Y por eso cuando la iglesia está bajo el almud, no tiene sentido que esté encendida, porque nadie la va a ver. Querido hermano, así pasa la vieja levadura. Es cuando, querido hermano, lo repito, cuando lo que envejece a una iglesia no son los años, sino las cosas malas que no ha renunciado. Observemos que dice, para que seáis nueva masa. Nueva masa. Querido hermano, renuévense por medio de la renovación de su entendimiento. Nueva masa. La iglesia tiene que dar respuesta hoy en día. Hoy. Las respuestas que dio hace 30, 40 años ya no sirven. Hoy día la iglesia tiene que actualizarse y dar el mensaje de Cristo hoy, ante la necesidad de la gente hoy en día. Es así, querido hermano. Dice que para que seáis nuevas, ellos se convirtieron en una vieja masa porque tenían vieja levadura, es decir, maloliente, inflada, deforme. Ellos seguían teniendo cosas del viejo hombre también, representaba la naturaleza humana sin Cristo, con sus vicios, costumbres, malos recuerdos y otras cosas que afectan a toda la masa del creyente. Por lo cual, podemos decir aquí que se encuentra la base de la necesidad de una renovación constante de la iglesia. La iglesia constantemente tiene que ser renovada y desafiada a lo que nosotros tenemos hoy día por delante. El Evangelio se tiene que desafiar y ser renovado. ¿Cómo se desafía lo que estamos haciendo, querido hermano? Yo doy gracias al Señor, entendiendo y cubriendo las necesidades. El domingo pasado vino un matrimonio que ellos no son de la iglesia y vinieron porque ellos vienen al comedor. El otro día estuve hablando con ellos y le digo, oye, pucha, si yo lo entiendo, vienen de Santiago, yo entiendo, yo sufrí todo lo que con mi familia al venir de Santiago y nos pusimos a conversar y ya ahí tenemos una salida, ¿no es cierto? Pero no es para que le vaya a predicar el Evangelio, ¿no? Sino que predicárselo, pero en su tiempo debido, renovarme en cómo lo voy a hacer. En otro tiempo, querido hermano, yo siempre lo he dicho, la alianza en muchos países, en muchos lugares del sur, creció con las famosas carpas. ¿Se acuerdan los más antiguos, no? ¿Sí o no? Las carpas. Claro, hacían carpas y ahí se hacían campañas evangelísticas y iba la gente. Hoy día ya no sirven. Si hay un hermano que todavía está diciendo, oh, la mejor estrategia evangelística fueron las carpas, sí, pues. Pero ¿y ahora qué? ¿Me entienden? Tenemos que hacernos esa pregunta. Querido hermano, también dice que la segunda levadura dice que es la levadura de malicia. Y la palabra que emplea es caquías y significa tener sentimientos detestables, inclinación a lo malo, es decir, hacer algo malo ocultando la intención, disposición a pensar mal. Siempre estoy pensando mal. Siempre. Yo digo, pero ¿cómo algo positivo tiene que haber en todo lo que hacemos? Pero siempre buscando el lado negativo. Siempre. Caquías. Es lo malo. De ahí viene la palabra que no es muy agradable, no sé, pero caca. O sea, a veces nuestro pensamiento, nuestra mente está llena de... Ustedes lo dijeron, yo no lo dije. ¿Ya? Eso es, querido hermano, entender de que, querido hermano, somos llamados a libertad y vivimos presos de nuestra forma de ser, de nuestros egos, de las maneras, querido hermano, y no damos posibilidad que el Espíritu Santo renueve tu vida. Es siempre inclinarse a lo malo. Siempre. Siempre buscarle el detalle. Mira, estuvo bueno, pero... ¿No es cierto? A veces nosotros... las cosas que hemos hecho este año han sido nuevas para mí como pastor también. En la campaña el año pasado cuando salimos a la plaza, ya hay muchas cosas que uno después dice, oye, podemos mejorar en esta.
Pero no digo, no, ¿sabe, pastor? No hagamos más eso porque hicimos el ridículo. No. Hay que cosas. Cuando hicimos compartiendo mi fe, ¿no es cierto?, el culto evangelístico, yo lo encontré espectacular. ¿Hay cosas que mejorar? Sin duda. Pero eso no nos debe impedir no hacer las cosas. Hay gente que de pronto critica todo para que no hagamos las cosas. Y no podemos como iglesia no dejar de hacer las cosas del Señor. Entonces, querido hermano, decir hacer algo malo, injusticia grande también. La pregunta que debemos hacernos aquí, ¿abrigamos malos sentimientos contra los demás en la iglesia? ¿Nos sentimos mal con nuestros hermanos en la fe? ¿Criticamos lo que se está haciendo en la iglesia porque no está acorde a lo que yo creo? Todos lo hemos vivido, lo del directorio de pronto, este humilde y pobre pastor, no quiero hacer la víctima. Pero hay gente que de pronto, yo digo, ¿por qué tengo que explicarle todo si deben hacerme, pues, querido hermano? Tiene que entender. Y lo tercero, querido hermano, no piense mal, siempre busque lo bueno. Tenemos esa frase repetida, el vaso medio lleno. Pero es verdad, querido hermano, nuestra actitud determina también nuestro proceder en la vida cristiana. Lo tercero es que el tercer tipo de levadura, el apóstol llama la levadura de la maldad. Es decir, hacer algo con mala intención o realizar algo malvado, perverso o pecaminoso. La palabra viene del término griego ponería o de ponos, que dice trabajo, pena, dolor, y poneo está involucrado con el trabajo de labor. Hacer algo con no muy buena disposición, querido hermano. Involucrarse en el trabajo en algunas cosas. No, el pastor se está poniendo medio fanático, yo voy a participar de esto nomás. Y me pongo a clasificar. Las viejas levaduras, querido hermano. Deja que el Señor te impregne de su amor. Termino, querido hermano, porque me estoy pasando. Termino con las palabras de Roy Berman. Él no es cristiano, es un antropólogo y sociólogo, y dice: la madurez es cuando dejas de quejarte y de poner excusas en tu vida. Te das cuenta de que todo lo que sucede en la vida es el resultado de la elección anterior que has hecho y comienza a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida. Cambiemos la decisión, sirvamos. Si quieres servir, sirve. No sirva al Señor a media. Uno dice, pero pastor, yo soy como la levadura, pues estoy ahí atrás, no quiero que nadie sepa lo que está pasando en mi vida. Sí, pero la levadura siempre da resultado. Siempre. Tú ves la obra de la levadura. ¿Cómo lo ves? Como los panes que hace la Amelie. Un día fui y estaba haciendo pan amasado, así un pan le creció. Y me dijo ella que le dejaba harto tiempo. Querido hermano, nosotros a veces somos consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. Me gustó mucho este autor, dice: la madurez es cuando dejas de quejarte y de poner excusas en tu vida. Eso es. Si a veces no quieres crecer porque siempre le buscas una excusa, o como decía mi papá, le buscas las 4 patas al gato, la quinta pata al gato, ¿ya? Bueno, esa es otra versión, ¿ya? Es poner excusas en tu vida. Te das cuenta de que todo lo que sucede en la vida es resultado de la elección anterior. O sea, tuviste una buena elección, una mala elección, de eso va a depender tu comunión. Y dice, y comienza a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. La levadura, señal del reino de Dios, es que siempre es un trabajo silencioso, es interno. La levadura es algo pequeño que leuda toda la masa. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Iglesia, para que avancemos a lo que nos depara el Señor. Yo, querido hermano, no sé los planes del Señor que tenga con la iglesia. Una vez me dijeron, pastor, usted debe saber todo. ¿Qué vamos a hacer en 2 años más? Y yo digo, apenas me acuerdo del día de ayer. No, querido hermano, no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que si tú y yo nos disponemos en las manos del Señor, la masa del reino de Dios va a empezar a obrar en tu vida y en la mía. Cambia de esa manera.
Si hay cosas que te cuestan, a todos nos ha costado. Yo la otra vez se reían de mí, pero cuando quiero decirles, y lo vuelvo a repetir para que no crean que cuando yo me convertí a Cristo era muy tímido, no hablaba mucho. Cuando en el colegio me hacían disertar, yo sufría mucho, querido hermano, muy tímido. Pero el Señor va obrando en la medida que tú te dispongas. La masa va haciendo efecto en tu vida. Deja que leude todo tu corazón, deja que leude toda tu vida. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas, Señor, conforme a esta enseñanza de Jesús, de que el reino de Dios es como una levadura, que una mujer puso ahí, Señor, en la harina en 3 porciones, y dice que leudó toda la masa, y fue grande, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer, siempre crecer, Señor, porque tu reino demanda que vayamos siempre de menos a más, y que vayamos progresando en la vida cristiana. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, porque sin duda, Señor, tú cumplirás tu propósito en nosotros. No lo sabemos ahora, Señor. No sé lo que tú quieres en este momento por nosotros. Vivimos día a día, pero sin duda, cuando vayamos avanzando, Señor, tú también vas a ir revelando lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.